El otro día estaba escuchando el podcast de John Piper. John Piper es un conocido predicador y pastor en una iglesia en Minnesota. Y usted habrá escuchado, seguramente me he referido a él en varias ocasiones. He leído varios de sus libros y constantemente estoy escuchando los mensajes que él comparte. Pero ellos tienen un programa que se llama APJ, Ask Pastor John. Le hacen una pregunta y él en el espacio de 5 a 10 minutos, él responde a la pregunta. Todo esto es en audio. Y una de las preguntas que le hacían era, ¿por qué es que usted es tan enfático con enseñar teología? ¿Por qué es tan doctrinal en la manera como usted aborda las cosas? ¿Y por qué es tan enfático en esto de la sana enseñanza, la verdad bíblica y de enseñar teología? Y a mí la manera como él respondió me pareció sencilla, pero creo que importante, y así me gustaría empezar este estudio. Él decía que el gran problema de la iglesia es que no tiene amor por Dios. No estoy diciendo del mundo, la iglesia. Por ende, el gran problema del creyente es que no tenemos amor por Dios. Y esto es un problema porque este es el mandamiento más importante que tenemos en las Escrituras, donde resume todo lo que la Biblia nos manda. Como recordarán, ese escriba que se acerca a Jesús y le dice: Señor, dime qué es lo más importante en todo esto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran problema de la iglesia es que la iglesia no ama a Dios como debería amarla. El gran problema de nosotros los cristianos es que no amamos a Dios como deberíamos amarlos. Y eso es muy cierto de todos nosotros aquí. Y él dice, y la razón por la cual no lo amamos como deberíamos amarlo es porque no lo conocemos como deberíamos conocerlo. ¿Se entiende? La razón por la cual la iglesia no ama a Dios como debería amarlo es porque no lo conoce como debería conocerlo. El creyente no ama a Dios como debería amarlo o como quisiera amarlo porque no lo conoce como debería conocerlo. Y para eso, para crecer en el conocimiento de quién es Dios, debemos ir a las Escrituras y no a las experiencias. Las experiencias son en ocasiones engañosas y las experiencias son en ocasiones subjetivas. Nosotros debemos volcarnos al libro donde Dios se ha revelado, y esa es la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros contemplar, estudiar, meditar, ponderar, reflexionar en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. La carta a los Colosenses probablemente es la carta más cristológica de todos los 66 libros de la Biblia. ¿A qué me refiero con cristológico? La cristología es la disciplina, es la rama en la teología que se ocupa de estudiar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este libro de Colosenses, junto probablemente con el libro de Juan y el libro de Hebreos, es probablemente el más cristológico de todas las Escrituras. Esta mañana yo voy a tomar estos próximos minutos solamente para dar una introducción a este libro, para usted darle un poquito de contexto con respecto a de qué trata este libro. 4 cosas voy a compartir. Número 1, ¿cuál es el contexto de esta carta? En otras palabras, ¿en qué circunstancias se escribió esta carta? Número 1, vamos a hablar del contexto. Número 2, vamos a hablar del tema de esta carta, para que nosotros podamos tener, digamos, como en las películas, usted mira una pequeña sinopsis de lo que es la película, un pequeño trailer en YouTube, mira las películas para que usted sepa qué cosa es lo que usted va a leer o qué cosa es lo que usted va a ver. Entonces vamos a ver el contexto de esta carta, el tema de esta carta, vamos a ver la estructura, cómo está dividida esta carta, y vamos a estudiar o vamos a mirar la importancia de esta carta o la relevancia de la carta a los Colosenses. 4 cosas vamos a mirar y después cantamos algo y nos vamos para la casa. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Para empezar, debo decir, Colosas era
una ciudad en una región que se llamaba Frigia. Esa zona es lo que actualmente se conoce como Turquía. Fue el apóstol Pablo quien escribe esta carta aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Pablo estaba preso en Roma. Esta carta a los colosenses, junto con las cartas a los efesios, a los filipenses y la carta a Filemón, se les llama epístolas de la prisión, porque se entiende que Pablo escribió todas estas cartas mientras él estaba preso en Roma. Ahora, Pablo no había fundado esta iglesia en Colosa como otras iglesias a las que él escribe, en las que él sí fundó. ¿Qué pasó con esta iglesia en Colosa? Bueno, los estudiosos, los comentaristas, están de acuerdo de que cuando Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, él estaba predicando y un hombre llamado Epafras se convirtió por la predicación de Pablo. Este convertido, que se llamaba Epafras, regresó a Colosas y después de un tiempo fundó esta iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de los colosenses. ¿Qué pasó? Epafras después de un tiempo fue a visitar a Pablo mientras Pablo ya estaba en Roma y le da dos reportes, dos noticias le da Epafras a Pablo. Número uno, le dice que esta iglesia está creciendo y está floreciendo en su fe y en su amor. Eso, de hecho, pone contento a Pablo, pero no es la única información que le da. Después de decirle que la iglesia está creciendo y floreciendo, Epafras le dice a Pablo de que a esta iglesia se han introducido algunas herejías, falsas enseñanzas que están amenazando a la iglesia. ¿Cuáles eran estas enseñanzas? Y de alguna manera hay bastante diferencias en tratar de definir de qué naturaleza eran las herejías que se estaban enseñando a la iglesia de Colosa, que estaban amenazando a la iglesia. Pero la voy a dividir en dos para hacer el estudio más sencillo. ¿De qué clase de herejías estamos hablando? De las cuales Epafras le cuenta a Pablo que está pasando en esta iglesia en Colosa. Son dos herejías en particular. Número uno es la filosofía griega, que tenía mucho de paganismo, filosofía griega. Y número dos, el ritualismo judío. Eran enseñanzas que habían entrado a la iglesia. Filosofía griega y ritualismo judío. Primero, esto de filosofía griega, algunos coinciden de que fueron los inicios de lo que hoy día conocemos como el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es un sistema de enseñanzas que tiene su premisa fundamental en decir que todo lo que es materia es malo, todo lo que es espíritu es bueno. Todo el mundo físico es malo, el mundo material es malo, todas las cosas materiales que se puedan tocar es malo, todo lo espiritual es bueno. Esta filosofía griega ponía un gran énfasis en adquirir y alcanzar un conocimiento elevado. Si usted alcanzaba cierto conocimiento elevado, usted es salvo. Y aparte de esto, enseñaban, en vista que la materia es mala, que mientras más te abstengas de las cosas de este mundo, más santo y más espiritual tú serás. Por eso es que de ahí viene el ascetismo, esta abnegación de las cosas, de los placeres del mundo, no comer, no tener relaciones sexuales y un sinnúmero de cosas que hacían porque ellos enseñaban de que esto, la materia, es malo y todo lo que es espíritu es bueno. Esa es la primera parte de la herejía que había entrado a la iglesia de Colosa. Lo segundo es el ritualismo judío. Ellos enseñaban que había que abstenerse de ciertos alimentos, había que guardar el sábado, había que guardar los días festivos, había que observar el rito de la circuncisión, porque todo esto es parte inherente de nuestra salvación y debemos practicarlo. Tú no te puedes salvar sin observar todas estas reglas y rituales. Filosofía griega,
ritualismo judío. Era casi una mezcla, era casi una combinación de esto. Era como una sopa que nosotros tomamos y metemos todo lo que encontramos. ¿Le ha pasado a usted? Eso era lo que se estaba enseñando en la iglesia de Colosas. Algunas conclusiones a la luz de todo esto, lo que yo le he dicho, es que enseñaban que Cristo era un ser divino, pero era inferior a Dios. Era un ser divino, pero era inferior a Dios. Y obviamente esto era una consecuencia necesaria de pensar de que todo lo material es malo, lo espiritual, el espíritu es bueno. Dios, que es espíritu, no se puede mezclar con la carne porque sería incoherente eso. Entonces ellos enseñaban, Cristo es un ser divino, pero es inferior a Dios. En otras palabras, Cristo no es Dios. Y a esto hay que añadir conocimiento, un conocimiento o sabiduría para obtener cierta salvación y algunas prácticas para completar nuestra redención. Esta era la herejía, las dos enseñanzas básicas que habían permeado a la iglesia. En respuesta a ese reporte de Epafras, Pablo escribe esta carta a los colosenses. ¿Ok? En respuesta a este reporte, Pablo escribe esta carta a los colosenses. Entonces, les he dado el contexto en el cual se escribió esta carta. Le voy a explicar ahora cuál es el tema de esta carta. El tema de la carta a los colosenses, si podemos definirlo en unas cuantas oraciones, es la grandeza de Cristo sobre la creación y sobre la redención. Cristo es superior a toda la creación, ese es el tema de la carta, y Cristo es suficiente para salvar. Cristo es superior a toda la creación y Cristo es suficiente para salvar. Yo le voy a invitar que vaya conmigo para que podamos ver algunas de las declaraciones que Pablo hace con respecto a Cristo. Estamos mirando cuál es el tema de esta carta a los colosenses y podemos resumirlo que el tema de la carta es Cristo es superior a toda la creación, Cristo es suficiente para la salvación. Escuche, o más bien veamos Colosenses 1, versículo 16 al 18. Preste atención a lo que él dice. Está hablando de Jesucristo y en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Cuando está hablando Pablo de tronos, dominios, principados, él está hablando de el mundo espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire lo que dice ahí. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que está hablando de Jesús. Y para Él, versículo 17. Y Él, o sea Cristo, es antes de todas las cosas. En otras palabras, eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, no solamente Él es el agente de la creación, sino que Él es quien sostiene la creación. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No solamente es creador de los cielos y la tierra, no solamente sustenta, Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, queriendo decir que Él fue el primero quien resucitó a la manera de la resurrección final que nosotros vamos a experimentar. Después vamos a llegar seguramente a eso, para que en todo, escuche lo que dice, tenga la preeminencia. En otras palabras, Cristo está por encima de todo lo creado y aún de su iglesia también. Colosenses 2, versículo 3, mire lo que dice. Está hablando nuevamente de Cristo. Versículo 3 dice, en quien están escondidos, ¿qué dice ahí? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya usted sabe, los griegos enseñaban, tenemos, aparte de Cristo, tenemos que alcanzar cierta sabiduría, cierto conocimiento. Aquí les dice, no, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Y vosotros, está hablando de los creyentes en Colosas, estáis completos en Él. Esta es una declaración rotunda. Les está diciendo, usted no necesita nada más que Cristo. Cristo es suficiente. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado
y potestad. Vamos a Colosenses 3, versículo 11. Esta es otra declaración fuerte que hace Pablo, que solamente se van a encontrar este tipo de declaraciones en el libro de Colosenses, donde no hay griego, versículo 11, ni judío, capítulo 3, versículo 11, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, en otras palabras, todos somos iguales en Cristo, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, Cristo es todo. La tesis central de este libro es la preeminencia de Cristo. Cristo es superior a todo, en todo y suficiente para redimir al hombre, porque Cristo es Dios. Si usted quiere ponerlo esto en 5 palabras y usted quiere ser práctico a alguien, ¿cómo usted resumiría Colosenses? El tema o la tesis central de Colosenses es: no añadas más a Cristo. Cristo es suficiente. Amén. El contexto de la carta, el tema de la carta, ahora la estructura de la carta. ¿Cómo está dividida esta carta? Ahora, para entender eso, porque estos son 4 capítulos, nosotros debemos tomar en cuenta que cuando Pablo escribe una carta, él tiene cierto patrón para escribir. ¿Cuál es este patrón que usa Pablo para escribir? Por ejemplo, en el libro de Romanos, que son 16 capítulos, él usa 11 capítulos para explicar cuestiones doctrinales. Son 11 capítulos muy teológicos de mucha enseñanza. Y los 5 capítulos restantes son capítulos prácticos de la vida cristiana, de cómo vivimos a la luz de esto lo que él ha explicado. El libro de Efesios, por ejemplo, son 6 libros, son 6 capítulos más bien. 3 capítulos, los 3 primeros, son muy doctrinales, muy enfocados en la enseñanza, en afirmar la verdad bíblica, en definir la verdad bíblica, y los otros 3 son capítulos prácticos, cómo debemos ajustar nuestra conducta a la luz de lo que él ha enseñado. Bueno, el libro de Colosenses es similar en su estructura. Son 4 capítulos, los 2 primeros capítulos son doctrinales, enseñanza, y los otros 2 son capítulos prácticos. Los 2 primeros se enfocan en la naturaleza de Cristo, Cristo en la creación, Cristo sobre la creación, Cristo en la redención, Cristo en nuestra salvación, nuestra unión con Cristo y demás. Son muy doctrinales los 2 primeros capítulos porque él está tratando de afirmar algo. Porque él no quiere mandarles a vivir la vida cristiana sin que entiendan las implicaciones del evangelio, de quién es Dios y qué es lo que él ha hecho en la persona de su Hijo. Este libro de Colosenses presenta estos 2 primeros capítulos doctrinales y el 3 y 4 son bien prácticos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12 y 13, él enseña a los creyentes cómo debemos vivir. Que tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que soportarnos. Tranquilo, vamos a llegar a eso en algún momento del mensaje. En el capítulo 3, versículos 18 y 19, no veo la hora de cuándo llegamos a esos versículos, pero enseña cómo deben vivir los esposos y las esposas. En el capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, da instrucciones a los padres y a los hijos. En el mismo capítulo 3, versículo 22 al 25, da instrucciones a los siervos y a los jefes, a los esclavos y a los amos. Da instrucciones a los siervos, a los empleados, a los jefes. En el capítulo 4, versículo 4, da instrucciones de cómo debemos vivir hacia el mundo incrédulo. Cómo debe ser nuestra interacción con el mundo que no conoce a Dios. Y en el mismo capítulo 4, versículo 6, enseña cómo debemos hablar los creyentes. ¿O se da cuenta que estos 2 últimos capítulos son muy prácticos y abarcan la totalidad de la vida cristiana? Empieza con nuestras relaciones aquí en la iglesia, después pasa a la familia cristiana, después pasa al aspecto laboral y después pasa a los aspectos públicos, a nuestra vida pública, a nuestras relaciones
con el mundo. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es algo muy importante. Primero usted entiende y cree bien, y después usted vive a la luz de lo que usted cree. ¿Se entiende? No podemos empezar al revés. La vida cristiana no se trata, es como decía Tim Keller. Tim Keller dice, el evangelio no son buenos consejos. El evangelio son buenas noticias. Las noticias de que Dios ha hecho una obra para salvar a los pecadores. Y nosotros hemos sido beneficiarios de esa obra. A partir de ahí tenemos cierta conducta que observar, pero no observamos y cumplimos ciertas reglas para ser salvos, no. Cumplimos y observamos ciertas reglas porque somos salvos. ¿Se entiende? Pablo está enseñando con esto algo importante. Primero, qué creer y después cómo vivir. He dicho el contexto de la carta, el tema de la carta, la estructura de la carta y por último, la importancia de la carta a los colosenses, porque todas estas son instrucciones que Pablo le está dando a los creyentes en Colosas. ¿Por qué es relevante el estudio de Colosenses hoy día? Voy a dar algunas razones. Porque así como hubo falsas enseñanzas que contradicen las Escrituras, que amenazaron la fe de los colosenses y que estuvieron a punto de desviar a la iglesia de Colosas, así también hoy día hay enseñanzas que contradicen las Escrituras, que amenazan la fe de los creyentes del siglo XXI, que desvían a la iglesia, enseñanzas que pueden engañar, confundir, desviar a los creyentes, porque como predicamos todo lo que usted tiene que hacer y todo lo que sucede en su vida es porque usted tiene el control de su vida. Y decimos tantas cosas enfocadas en lo que usted puede hacer y lo que usted debe hacer y los 8 pasos para prosperar y los 15 pasos para tener un 2016 abundante y los 25 pasos para que usted sea exitoso y los 45 pasos, ya vamos como 200 pasos. Y si usted falla en uno, se perdió todo. Y todo el enfoque se pone en el hombre y no en Dios. Todo el enfoque se pone. Entonces nosotros somos los todopoderosos y por eso es que nos podemos llamar Jehová Junior. Pablo no empieza por el hombre. Pablo empieza por Dios. Pablo empieza por Dios. Un hermano aquí en la iglesia, cuando recién llegó a la iglesia, me dijo, me puse a leer la Biblia y me he dado cuenta que la Biblia no es un libro acerca de mí, es un libro acerca de Dios. Qué saludable descubrimiento. Porque es cierto que nosotros somos parte del contenido de las Escrituras, pero el personaje central de las Escrituras, el protagonista de las Escrituras, es Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, esos peligros que tuvo la iglesia de Colosas también lo tenemos hoy día. Por eso es importante estudiar, entender, meditar, reflexionar en el tema del libro de Colosas. Y también es importante porque así como Pablo hace casi 2000 años tuvo que explicar, tuvo que definir, tuvo que repetir y defender la verdad acerca de Cristo y el Evangelio, así hoy día tenemos que explicar, definir, repetir y defender la verdad acerca de Cristo y del Evangelio que nos presentan las Escrituras. Este libro es muy relevante para nosotros hoy día. Este libro es muy importante para la iglesia del siglo XXI y para nosotros como creyentes individualmente. Este libro lo que hace en un sentido es gritarnos y decirnos, vuelve al libro otra vez, conoce tu fe. La fe una vez dada a los santos es bueno que usted lo comprenda, usted domine, usted esté familiarizado, usted maneje la verdad del Evangelio, porque si usted lo entiende bien, lo abraza bien, usted podrá vivir como es digno
del Evangelio. Si usted piensa, póngase a meditar esto por un segundo. Si usted piensa que podemos añadirle algo al sacrificio, a la supremacía, a la suficiencia de Cristo, usted va a vivir su vida tan desviado de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted va a pensar que usted tiene cada día que añadir y mejorar y ganarse puntos delante de Dios. Como decía en un mensaje el pastor Sugel Michelén, él dice: yo no tengo que impresionar ya a Dios, porque ya Cristo lo impresionó por mí. Cristo es el todo en todos. Cristo es Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien sostiene la tierra. Él es la cabeza de su iglesia. Él es nuestro Salvador. Todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría están en Cristo Jesús. En Cristo soy salvo y Él es suficiente, no solamente para rescatarme, para darme vida, para justificarme delante de Dios. Es suficiente para mi santidad de vida, es suficiente para mi servicio a Dios, es suficiente para mi glorificación final, es suficiente, y yo estaré junto con quienes son creyentes aquí, cantando de eso por la eternidad. Cristo es suficiente. Lo que Él ha hecho, no tengo que mejorarlo. Deje, mi querido hermano y hermana, de querer mejorar y de querer ganar puntos para Dios. Esos puntos ya los ganó Dios para usted. Esa obra déjela intacta. Aquellos que son chef o cocineros o cocineras saben lo que estoy hablando, porque cuando usted ha preparado algo y usted ve que alguien lo come y le quiere echar más sal, usted se incomoda, ¿verdad? Porque usted dice: hey, eso ya está bien, no le pongas más sal. Dios nos está diciendo: hey, ya Cristo ha hecho todo, consumado es. No necesitas, y estoy siendo arriesgado con esto, pero lo voy a decir, su ofrenda, su primicia, no lo hace más acepto delante de Dios. Usted es acepto en el amado. Ahora siga dando ofrendas. Su oración, tengo 7 horas esta semana orando a Dios. Su oración, su ayuno, no lo va a hacer más acepto y más justo delante de Dios, porque ya usted es acepto y justo por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Aunque siga orando lo más que usted pueda y siga ayunando lo que usted más puede, especialmente ahora después de estas fiestas. Sirva a Dios con todas sus fuerzas, comprométase con Dios, pero no crea bajo ningún punto de que usted está añadiendo a este precioso sacrificio que ha consumado nuestra redención una vez para siempre. Amén. Mi oración es que en la medida que nosotros estudiemos esto, que algunas escamas puedan ir siendo removidas, que esa neblina que no le permite ver bien a Cristo y su cruz y el glorioso evangelio que nos rescató pueda ser más claro día a día, que su amor por Cristo se haga más robusto en la medida que estudiamos estas escrituras, que su compromiso con Dios, que su compromiso con la iglesia, que su amor por sus hermanos, que su deseo de servir a Dios, de complacer y de glorificar a Dios sea más fuerte y siga creciendo cuando hayamos terminado este estudio del libro de Colosenses. Y si usted nunca se arrepintió de sus pecados, si usted nunca abrazó a Cristo para su salvación, le oro a Dios para que Dios lo salve. Le oro a Dios para que cuando usted vea su pecaminosidad, usted corra a Jesucristo. En Él hay salvación, completa salvación. Usted no necesita presentarse como que usted es perfecto, porque ninguno lo es. Cristo sí lo es, y por eso podemos recibir la gloriosa y la bendita redención que en las Escrituras nos presenta. Amén. Póngase de pie.
Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.